Nos despedimos de un Aurelio, una gran persona, marido y padre. Lo siento, su marido tenía deudas, tiene todo embargado. ¿No puede ser todo? Todo, la casa, las cuentas. ¿Pero y los niños? Mañana tenéis que abandonar la casa. Dora, por favor. Mañana voy a buscar trabajo. Hijo, no tienes que hacer eso. ¿Qué desea, muchacha? Disculpe, señora, necesito trabajo. Tengo 6 hijos que alimentar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Y ahora, acompáñame con esta historia que te va a romper el corazón y luego lo va a sanar. El día que Valentina Ruiz vio a su esposo Aurelio desplomarse en el patio de la herrería, con las manos crispadas contra el pecho y los ojos vueltos hacia el cielo como buscando una respuesta que nadie le iba a dar, supo que su vida entera había quedado partida en dos. No en pedazos, sino en 2 mitades exactas. Lo que había sido y lo que vendría después. Y lo que vendría después tenía la forma de un abismo sin fondo. Aurelio tenía 44 años, Valentina 39. Llevaban 16 años casados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esa ciudad de cielos grises y calles empedradas que huele a copal y a lluvia todo el año. Habían construido su vida juntos ladrillo por ladrillo, con las manos llenas de callos y el corazón lleno de planes. Planes que aquella mañana de febrero quedaron sepultados con Aurelio bajo la tierra fría del panteón municipal. Valentina no lloró en el entierro, no porque no sintiera el dolor, sino porque tenía 5 razones para mantenerse en pie mirando al frente. Sus 5 hijos. Nicolás, de 16 años, el mayor, con los ojos oscuros de su padre y esa seriedad prematura de los niños que crecen demasiado rápido, las gemelas Sofía y Regina, de 13, inseparables desde el vientre. Dante, de 8, que se aferró a la mano de su madre durante toda la misa sin decir una sola palabra. Y la pequeña Lucero, de apenas 4 años, que no entendía bien por qué todos lloraban, pero lloraba también, porque cuando uno es chiquito llora sin entender, y eso duele más que todo. Las deudas aparecieron a los 3 días, como si hubieran estado esperando agazapadas detrás de la puerta, esperando el momento en que Aurelio ya no pudiera defenderlas. El banco, los proveedores de la herrería, el préstamo que habían pedido hacía 2 años para ampliar el negocio. Valentina los atendió uno por uno con la misma cara que había usado en el entierro, seria, sin una lágrima, con una dignidad que le costaba cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Vendió la herrería primero, luego las herramientas, luego los muebles finos del comedor que habían comprado cuando Nicolás cumplió 10 años, porque ese cumpleaños había sido especial y Aurelio había dicho que merecían algo bonito. Luego el coche, luego la lavadora, luego el televisor. Cada objeto que salía de la casa era un trozo de la vida anterior que se iba sin regreso. Lo que no vendió fue el cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la sala desde que se habían casado. Aurelio lo había cargado desde la casa de sus padres, envuelto en papel periódico, con tanto cuidado como si fuera de oro. Le había dicho aquel día con una sonrisa: «Ella nos cuida». Valentina lo dejó colgado en la pared vacía y rezó frente a él todas las noches. Aunque a veces las palabras no salían, solo el silencio y las lágrimas que ya no podía contener cuando sus hijos dormían y nadie la veía. Las vecinas del barrio de mexicanos donde vivían no tardaron en enterarse de todo. San Cristóbal es una ciudad pequeña en el fondo, a pesar de sus templos y sus mercados llenos de colores. Los secretos no duran. Doña Consuelo, la de la tienda de la esquina, dejó de fiar. Doña Amparo, la vecina de enfrente, empezó a cerrar la puerta cuando veía a Valentina pasar. Las amigas de antes, las del grupo de bordado, las del comité de la escuela, todas se fueron alejando con esa elegancia hipócrita de quien finge no ver. Valentina lo notaba, claro que lo notaba, pero no tenía tiempo para el dolor de eso porque el hambre de sus hijos era más urgente que su orgullo herido. Fue Nicolás quien la vio un martes por la tarde sentada en el piso de la cocina vacía, con la cabeza apoyada en las rodillas, temblando en silencio.
Tenía 16 años, pero en ese momento pareció de 40. Mamá, dijo con voz queda, arrodillándose junto a ella, yo puedo trabajar. No, tú vas a la escuela. Mamá, a la escuela, Nicolás. Eso no se discute. Eso es lo que tu papá habría querido. Y eso es lo que va a pasar. Nicolás no respondió, pero esa noche, Valentina escuchó cómo lloraba tapándose la boca con la almohada para que sus hermanos no lo oyeran. Y ese llanto ahogado de su hijo mayor fue lo más desgarrador que había escuchado en su vida. Más que el llanto de Lucero en el entierro. Más que el propio silencio de cuando Aurelio cayó. Al día siguiente, Valentina se levantó antes del amanecer. Se peinó con cuidado, se puso su ropa más presentable y salió a buscar trabajo. La hacienda de los Cedros estaba a las afueras de San Cristóbal, subiendo por una brecha de terracería que en temporada de lluvias se volvía casi intransitable. Era una propiedad enorme, de esas que en Chiapas guardan toda la historia colonial en sus muros de piedra y sus corredores de arcos. Cedros centenarios le daban nombre y sombra, y desde el portón principal se podía ver el valle entero abriendo sus brazos verdes hacia el horizonte. La dueña era doña Clemencia Aldama, viuda de Fuentes, 72 años, cabello completamente blanco, recogido en una trenza que le caía por la espalda, ojos negros y penetrantes que parecían evaluar el alma de la gente antes de evaluar su rostro. Era conocida en todo San Cristóbal, aunque no precisamente por su amabilidad. Decían que era severa como el invierno de las montañas, que había enviudado 20 años atrás y desde entonces no había vuelto a sonreír de verdad, que tenía una fortuna considerable, aunque nadie sabía bien de qué, que su única hija vivía en Ciudad de México y casi nunca la visitaba, que la hacienda estaba llena de cuartos cerrados y secretos que nadie conocía. Valentina llegó a la puerta de servicio con el corazón en la garganta y las manos entrelazadas detrás de la espalda para que no se notara que temblaban. Le abrió una mujer de expresión avinagrada que la miró de arriba abajo con la misma generosidad que se le da a un charco de lodo. ¿Qué quieres? Vengo a preguntar si necesitan ayuda. Cocinar, limpiar, lo que sea. Soy viuda y tengo 5 hijos y... Espera. La puerta se cerró. Valentina esperó bajo el sol frío de la mañana chiapaneca, contando sus respiraciones para no echarse a correr. 21 minutos después, los contó, la puerta volvió a abrirse. Esta vez fue otra persona, alta, vestida con sencillez severa, con esa trenza blanca y esos ojos negros que parecían leer el interior de las cosas. Tú eres la viuda de Aurelio Ruiz, dijo doña Clemencia. No era pregunta. Sí, señora. 5 hijos. Sí, señora. El mayor tiene 16. La menor 4. ¿Puedes cocinar? Sí, señora. Cocina chiapaneca, tamales, pozol, cochito, mole negro. ¿Puedes guardar silencio cuando es necesario? La pregunta era extraña. Valentina la miró sin entender del todo. Sí, señora. Bien. Empiezas mañana a las 6. El pago es justo. No tolero la pereza ni los chismes. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Puedo traer a mi hija menor? Tiene 4 años y no tengo con quién dejarla. Un silencio largo. Doña Clemencia estudió a Valentina durante lo que pareció una eternidad. Que no moleste, dijo finalmente, y cerró la puerta. Valentina regresó a casa casi corriendo. Esa noche compró frijoles, arroz, tortillas y un poco de queso. La pequeña Lucero se durmió abrazada a un pedazo de tortilla caliente, y esa imagen le partió el alma y la recompuso al mismo tiempo. Había algo en la fragilidad de los niños que te obliga a ser más fuerte de lo que crees posible. Los primeros días en la hacienda fueron agotadores y reveladores a partes iguales. La casa era enorme. 3 plantas, 15 habitaciones, una cocina de fogón que olía a siglos de guisados, un corredor de arcos con macetas de geranios que nadie regaba, una biblioteca con libros hasta el techo y una sala principal que permanecía siempre cerrada con llave. Doña Clemencia era exigente, sí, pero no cruel. Observaba a Valentina trabajar con esos ojos negros que todo lo veían, y a veces hacía preguntas inesperadas. ¿Tu hijo mayor estudia? ¿Las gemelas van juntas en el mismo salón? ¿La pequeña tiene su cartilla de vacunación? Valentina respondía con honestidad y poco a poco notó algo que no esperaba. Detrás de la dureza de doña Clemencia había una soledad profundísima,
del tipo que no se cura con compañía, sino con entendimiento. Lucero, por su parte, se ganó a la anciana de una manera que nadie habría predicho. La primera semana, la niña encontró a doña Clemencia sola en el corredor, contemplando el jardín con una expresión tan triste que parecía de otro tiempo. Lucero se le acercó sin que nadie la mandara. Tomó su mano arrugada entre sus manitas de 4 años y le dijo con absoluta seriedad: a mi abuela también le daba pena estar sola, pero decía que la soledad es una mentira cuando Dios está cerca. Doña Clemencia la miró fijamente durante un momento muy largo. Luego se aclaró la garganta y dijo: ¿quieres ver mi jardín? Y desde ese día, todas las tardes, la anciana millonaria y la niña de 4 años caminaban juntas entre las plantas. Y Lucero le hacía preguntas que solo los niños se atreven a hacer. ¿Por qué ese árbol está triste? Los cedros sueñan. ¿Por qué tiene el cuarto cerrado, doña Clemencia? Y doña Clemencia las respondía todas, menos la última. Llegaron un viernes por la tarde, sin avisar, en 2 coches nuevos que levantaron el polvo del camino de terracería, como quien llega a tomar posesión de algo que cree suyo. Eran 3. Gustavo Fuentes, el sobrino mayor, de 46 años, con el traje de ejecutivo y los modales de alguien que ha confundido el dinero heredado con el mérito propio. Su esposa Marisol, delgada y fría, con lentes de diseñador y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Y la hermana de Gustavo, Adriana, 38 años, siempre con el teléfono en la mano y la boca llena de comentarios que nadie pedía. Valentina los observó desde la cocina mientras preparaba el caldo de res para la cena. Los escuchó en el corredor, las voces altas sin importarles que alguien pudiera oírlos. Tía, deberías vender esta propiedad. Con lo que vale te puedes ir a vivir a Tuxtla, a un departamento moderno con todo el servicio. No quiero vivir en un departamento moderno. Es que esta casa es demasiado grande para ti sola. No estoy sola. Gustavo, una sirvienta no cuenta como compañía. Intervino Adriana con ese tono que usa la gente que se cree superior a quien le hace el trabajo sucio. Valentina apretó el cucharón sobre la olla. No era la primera vez que escuchaba algo así. Valentina no es una sirvienta, dijo doña Clemencia con una calma que cortaba más que un grito. Es una mujer que trabaja con dignidad en mi casa, y les pido que la respeten como lo que es. Silencio. El tipo de silencio que deja una verdad dicha sin anestesia. Valentina tuvo que apoyarse en el fregadero. Nadie en meses había dicho eso. Nadie había dicho su nombre con esa forma de nombrarlo, con ese peso que tiene tu nombre cuando alguien lo dice para defenderte. Esa noche, cuando Gustavo y las mujeres se retiraron, doña Clemencia entró a la cocina y se sentó en el banco de madera de siempre. No dijo nada por un momento. Luego, ¿cuánto tiempo llevas aguantando que la gente te trate como si ser pobre fuera una falla moral? Valentina dejó de lavar los trastes. Desde que me quedé viuda, señora. ¿Y antes? Antes también, a veces. Pero Aurelio no me lo permitía. Decía que la dignidad no se pide prestada ni se compra, que viene de adentro o no viene. Doña Clemencia asintió lentamente. Era un hombre sabio, tu marido. Era el mejor hombre que conocí. Otro silencio, pero este diferente. De los que no pesan, sino que acompañan. Yo también tuve un hombre así, dijo doña Clemencia finalmente, con una voz que Valentina no le había escuchado antes. Más baja. Más adentro. Ramiro. Murió hace 20 años, y todavía algunos días me parece escuchar sus pasos en el corredor. Valentina no respondió. A veces, el mejor consuelo es no interrumpir el dolor de alguien con palabras. ¿Sabes por qué mis sobrinos vienen? Continuó doña Clemencia. No es por mí. Nunca ha sido por mí. Es por lo que creen que voy a dejarles cuando me muera. Y lo curioso es que si supieran la verdad, si entendieran lo que realmente hay en esta hacienda, no esperarían a que yo muriera. Vendrían a quitármelo hoy mismo. Valentina la miró. Quiso preguntar, pero algo en el tono de la anciana le dijo que no era el momento. Mañana quiero mostrarte algo, dijo doña Clemencia levantándose. Algo que lleva muchos años esperando a la persona correcta. Y salió de la cocina dejando a Valentina con esas palabras flotando en el aire de la noche chiapaneca. El sábado por la mañana, después de que Gustavo y su familia se fueron sin despedirse de nadie, doña Clemencia llevó a Valentina al ala norte de la hacienda. Era la parte que Valentina nunca había visto, porque estaba siempre cerrada. Pasaron por un corredor angosto, con olor a humedad y tiempo. Pasaron frente a 3 puertas selladas, y llegaron al final del pasillo. La puerta que estaba ahí era diferente a las demás, más gruesa, con herrajes de hierro forjado que debían tener un siglo de antigüedad.
y con una cerradura grande, del tipo que ya nadie fabrica, cuyo candado brillaba a pesar de su edad como si alguien lo hubiera aceitado recientemente. «Esta fue la oficina de mi abuelo», dijo doña Clemencia. Don Próspero Aldama era abogado, notario y en sus tiempos el hombre más influyente de todo el estado. Murió en 1963 y lo que dejó aquí dentro ha permanecido intacto desde entonces. Sacó una llave de su bolsillo, antigua, de hierro, del largo del dedo índice. La sostuvo frente a Valentina con la gravedad de quien sostiene algo sagrado. «Antes de que abras esta puerta, necesito contarte la historia. Siéntate». Se sentaron en el suelo del corredor, las dos mujeres, como dos niñas a punto de compartir un secreto, y doña Clemencia empezó a hablar. Don Próspero Aldama había sido el notario más importante de Chiapas durante 40 años. Por su escritorio habían pasado los documentos más significativos del estado: ventas de tierras, herencias, títulos, actas de propiedad, contratos de sociedades que habían construido o destruido fortunas. Era un hombre meticuloso, de memoria prodigiosa y conciencia complicada, porque no todos los documentos que pasaron por sus manos fueron legítimos, y él lo sabía. En 1951, continuó doña Clemencia, un hacendado de la región de Comitán llegó a su oficina con un conjunto de papeles que le pidió que destruyera. Eran documentos que probaban que una familia indígena tzotzil, los Méndez Gómez, era propietaria legítima de 3,000 hectáreas de tierra en los Altos de Chiapas. Tierra que ese hacendado había tomado por la fuerza décadas atrás, con falsificaciones y corrupción. Mi abuelo era su amigo. Le ofrecía buen dinero. Le pedía que quemara los papeles. Valentina escuchaba sin respirar. Mi abuelo no lo hizo. No los quemó. Los guardó aquí, en este cuarto, junto con los documentos originales de propiedad, las escrituras verdaderas, los testimonios notariales que él mismo había autenticado en su momento. Rompió su amistad con el hacendado, perdió varios clientes importantes y vivió el resto de su vida sabiendo que tenía esa carga. Antes de morir me llamó a mí, que era su nieta favorita, y me dijo: «Clemencia, en ese cuarto hay una verdad que algún día tendrá que salir, pero solo puedes entregarla a alguien que entienda el precio de hacer lo correcto aunque cueste todo». Una paloma arulló en algún lugar del techo. «¿Qué más hay en ese cuarto?», preguntó Valentina en voz muy baja. «El testamento original de mi esposo Ramiro, que sus hermanos falsificaron. El que certifica que estas 3 haciendas, los Cedros, la Candelaria y el Encino, me pertenecen a mí completamente, y no a medias como ellos siempre insistieron. Ese testamento lo tengo aquí, autenticado por 3 notarios, con copias en 3 juzgados distintos. Pero nadie sabe que existe. Y si Gustavo se enterara…» No terminó la frase. No hacía falta. «¿Por qué no lo ha presentado nunca?», preguntó Valentina. «Porque presentarlo significa guerra. Y yo estaba cansada, estaba vieja, estaba sola». Miró a Valentina con esos ojos que lo veían todo. «Pero ya no estoy tan sola como antes». Valentina sintió el peso de esas palabras en el pecho. «¿Por qué me está contando esto a mí? Porque llevas 3 meses trabajando en esta casa y en ningún momento has intentado ganarte mi confianza para sacar provecho. Porque cuando Gustavo fue grosero con los niños del pueblo que venían a pedir agua, tú les diste agua sin pedirme permiso y luego esperaste a que yo te regañara con la barbilla en alto. Porque una mañana te encontré llorando en la capilla, y cuando te pregunté qué le pedías a la Virgen, me dijiste que le pedías paciencia, no dinero. Y porque Lucero me preguntó el otro día si Dios estaba triste, y cuando le pregunté por qué, me dijo: «Porque doña Clemencia lo está». Los niños de 4 años no mienten. Valentina tuvo que morderse el labio para no echarse a llorar ahí mismo. «¿Qué quiere que haga con todo esto?». «Eso lo vamos a hablar. Primero abre la puerta». Valentina tomó la llave, la insertó en la cerradura vieja con manos apenas temblorosas. Giró. El mecanismo respondió con un clic profundo y sólido, como el corazón de algo que llevaba demasiado tiempo dormido. La puerta se abrió. El cuarto olía a papel viejo y madera de cedro, un olor que no era desagradable sino solemne, como el interior de una iglesia muy antigua. Valentina entró con precaución, como quien entra a un lugar sagrado, y en cierta forma lo era. La habitación no era grande, 4 por 5 metros, con una ventana sellada por maderos que no habían dejado entrar la luz en décadas. Doña Clemencia abrió los maderos,
y la luz del sábado de montaña entró limpia y fría, iluminando lo que había adentro. Estantes de madera oscura cubrían 3 de las 4 paredes, del suelo hasta el techo, y en esos estantes, organizados con una meticulosidad que hablaba de un hombre obsesionado con el orden incluso en el secreto, había cajas. Cajas de cartón forradas con tela de jenequén, etiquetadas con letra pequeña y precisa en tinta negra, carpetas de piel cosidas a mano, legajos amarrados con cordones de algodón, rollos de papel protegidos por tubos de cuero. Era un archivo enorme, meticuloso, guardado con más cuidado que cualquier banco. Mi abuelo era abogado antes que todo, dijo doña Clemencia desde el umbral. Nunca tiró un papel. Todo está catalogado. Valentina caminó despacio por el cuarto, leyendo las etiquetas sin tocar nada. Propiedades rurales. Comitán, 1938 a 1955. Asuntos pendientes. Familias Ruiz y Flores, 1945. Testamentos en disputa, 1950 a 1960. Y en el estante del fondo, en una caja diferente a las demás, más grande, con un lazo rojo que se había desteñido con el tiempo pero aún se distinguía, Testamento Ramiro Fuentes Aldama, original, certificado, 3 copias autenticadas. Dios mío, susurró Valentina. Sí, dijo doña Clemencia. Llevo 20 años con eso ahí. ¿Por qué no lo usó para defender lo que es suyo? La anciana tardó en responder. Entró al cuarto y se paró junto a Valentina mirando la caja con el lazo rojo. Porque cuando Ramiro murió, yo también quería morir. Y cuando finalmente quise vivir, ya me había acostumbrado a pelear sola las batallas pequeñas y dejar las grandes para después. Y el después se fue haciendo cada vez más lejano. Volteó a ver a Valentina. Pero mis sobrinos me están presionando más que nunca para vender los cedros. Si no actúo, pierdo esta hacienda. ¿Y la familia Méndez Gómez? ¿Los que perdieron sus tierras? La expresión de doña Clemencia cambió. Se volvió más suave, más culpable. Hay nietos y bisnietos. Viven en una comunidad cerca de Sinacantán. Nunca supieron que existían estos documentos. Nunca supieron que sus tierras fueron robadas con papeles, que había pruebas, que había una verdad guardada en un cuarto de hacienda esperándolos. Tienen que saber, dijo Valentina. Sí, lo sé. Doña Clemencia tomó la mano de Valentina con una firmeza que decía más que cualquier discurso. Por eso estás tú aquí. Lo que vino después no llegó con gentileza. Gustavo Fuentes no era un hombre paciente ni sutil. Cuando supo, por un chisme del pueblo, que su tía había empezado a consultar abogados y que en la hacienda había más movimiento del usual, envió a alguien a investigar. No tardó en enterarse de que existía un cuarto cerrado en el ala norte que llevaba décadas sin abrirse, y que la viuda nueva que trabajaba en la hacienda había sido la última en entrar. Apareció un martes sin avisar, esta vez solo, sin su esposa ni su hermana, lo que en Valentina encendió una alarma instintiva. Los hombres peligrosos van solos cuando quieren intimidar de verdad. «Buenos días. Doña Clemencia está descansando y pidió no ser molestada. No vengo a ver a mi tía. Vengo a hablar contigo. Conmigo no tiene nada que hablar, señor Fuentes. Al contrario». Se acercó un paso. Tenía varios centímetros de ventaja sobre Valentina, pero ella no se movió. «Sé que abriste el cuarto del fondo. Sé que viste lo que hay ahí. Y sé que mi tía te está usando para hacer algo que no le conviene a nadie. Hay documentos en ese cuarto que no deberían existir, que podrían causar problemas a mucha gente importante. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» «Entiendo perfectamente», dijo Valentina con una voz que ella misma no reconoció. Tranquila, firme, sin un gramo de miedo visible, aunque por dentro el corazón le golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿Eso es todo? No. También te digo esto. Eres una mujer sola con 5 hijos. No tienes dinero para abogados. No tienes influencias. No tienes nada con qué defenderte si yo decido hacerte la vida imposible. Y puedo hacerlo. En esta ciudad puedo hacerlo fácil. Valentina sintió que algo se movía dentro de ella. No era miedo. Era rabia, sí, pero también algo más limpio. Claridad. La claridad de quien sabe exactamente qué es lo correcto aunque sea difícil. «Señor Fuentes», dijo, «he perdido a mi esposo. He vendido hasta el televisor para darle de comer a mis hijos. He soportado que el pueblo entero me mire con lástima o con desprecio. Y sigo aquí de pie.
Usted me amenaza con hacerme la vida difícil. Hizo una pausa breve. Ya sé lo que es la vida difícil. Haga lo que tenga que hacer. Buen día. Se dio la vuelta y entró a la casa. Y solo cuando la puerta estuvo cerrada y estaba sola en el corredor oscuro, permitió que las rodillas le temblaran un segundo. Solo un segundo. Luego respiró. Se persignó frente al pequeño nicho de la Virgen que había en el corredor y fue a preparar el almuerzo de doña Clemencia. Esa tarde le contó todo a la anciana. Doña Clemencia escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en un punto de la pared. Ya tomé una decisión, dijo cuando Valentina terminó. Mañana llamamos al licenciado Córdoba. Es el mejor abogado de Chiapas en materia notarial y de propiedades. Le debo un favor muy grande desde hace 15 años, y hoy voy a cobrarlo. ¿Y la familia Méndez Gómez? Vamos a ir a buscarlos. Tú y yo, el jueves. Valentina asintió. Luego preguntó lo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Doña Clemencia, ¿por qué yo? Todavía no lo entiendo del todo. Hay cosas que me ha dicho, pero hay algo más. Lo siento. La anciana la miró por un momento largo. Luego se levantó, fue al aparador de la sala, sacó una fotografía vieja en blanco y negro y se la entregó sin decir nada. Era una mujer joven, de unos 35 años, parada en el corredor de una casa grande, con un delantal, mirando a la cámara con una expresión seria y digna, que no era indiferencia sino fuerza. Tenía 5 niños a su alrededor, todos mirando al fotógrafo. ¿Quién es? Se llamaba Concepción. Era la cocinera de esta hacienda cuando yo tenía 10 años. Era viuda, con 5 hijos. Mi abuelo la trató siempre con respeto, no como a una sirvienta, sino como a una persona de valor. Y cuando mi abuelo estaba enfermo, al final de su vida, fue Concepción quien lo cuidó. ¿Quién le leyó en voz alta? ¿Quién le preparó la medicina? ¿Quién le sostuvo la mano cuando tuvo miedo? Nadie más de la familia estaba. Yo la quería como a una segunda madre. Murió cuando yo tenía 20 años. Doña Clemencia señaló la fotografía. Cuando llegaste a mi puerta, Valentina, fue como si Dios me devolviera algo que había perdido hace 50 años. Y sé que suena imposible. Sé que suena como cosa de viejas que ya están perdiendo la cabeza. Pero tú no me vas a convencer de que fue casualidad. Valentina no supo qué decir. Solo tomó la fotografía con cuidado, la miró un momento más y la devolvió con el mismo cuidado con que se devuelven las cosas sagradas. El jueves amaneció con niebla baja sobre las montañas. De esa niebla chiapaneca que hace que el mundo parezca estar a punto de decir algo importante. Valentina dejó a Nicolás a cargo de sus hermanos y subió a la camioneta de doña Clemencia, que insistió en manejar ella misma a pesar de sus 72 años. He manejado este camino desde los 40, dijo cerrando cualquier discusión. Llevaban en el asiento trasero una caja con documentos, copias certificadas de las escrituras originales de las tierras de la familia Méndez Gómez, autenticadas por el difunto don Próspero Aldama en 1951. El licenciado Córdoba las había revisado el día anterior durante 4 horas y había salido del cuarto con cara de quien acaba de ver algo que cambia todo. Esto es válido, había dicho simplemente. Esto tiene fuerza legal absoluta. ¿Por qué no salió antes? Porque alguien lo guardó esperando al momento correcto, había respondido doña Clemencia. La comunidad de los Méndez Gómez estaba en las laderas de los Altos, pasando Sinacantán, por un camino que la niebla hacía difícil, pero no imposible. Llegaron a media mañana. Era un conjunto de casas de adobe con techos de lámina, rodeadas de milpa y de árboles frutales. Un grupo de niños corrió a ver el coche, con esa curiosidad mezclada con timidez de quien no recibe visitas extrañas con frecuencia. El mayor de la familia era don Eusebio Méndez Gómez, 70 años, bisnieto del hombre cuyas tierras habían sido robadas. Era un hombre de cuerpo compacto, manos grandes y ojos vivos bajo el ala del sombrero. Los recibió en el patio de su casa con una desconfianza cortés, que era la desconfianza de alguien que ha aprendido que los desconocidos que llegan con documentos generalmente traen problemas. ¿En qué les puedo servir? Doña Clemencia y Valentina se miraron un segundo. Era un momento que ninguna de las dos sabía exactamente cómo comenzar. Don Eusebio, empezó doña Clemencia. Mi nombre es Clemencia Aldama. Soy nieta de don Próspero Aldama, que fue notario en San Cristóbal durante muchos años. El anciano se tensó ligeramente. El apellido Aldama le decía algo. Vengo a pedirle perdón, continuó doña Clemencia, y a traerle algo que debió llegarle hace 70 años.
Abrió la caja. Sacó los documentos con las manos que por primera vez en todo ese tiempo Valentina notó. Le temblaban. Lo que siguió fue una de las conversaciones más silenciosas que Valentina había presenciado. Don Eusebio tomó los papeles. Los leyó despacio, con los labios moviéndose levemente como quien reza. Luego llamó a su hijo, a su nuera, a su hermana que vivía en la casa de al lado. Les pasó los papeles. Y el silencio se llenó de algo que no era exactamente llanto, ni exactamente alegría, sino esa emoción sin nombre que surge cuando una injusticia muy vieja de repente tiene la posibilidad de repararse. Estas tierras, dijo don Eusebio finalmente, con la voz espesa. Mi bisabuelo nos contó de ellas. Decía que eran nuestras por derecho, que tenía papeles que algún día se iba a demostrar. Murió esperando. Lo sé, dijo doña Clemencia, y lo siento. Debí haber hecho esto antes. No tengo excusa. ¿Por qué lo hace ahora? La anciana señaló a Valentina. Porque ella me enseñó que no hay mejor momento para hacer lo correcto que este. Don Eusebio miró a Valentina. Era la primera vez que la miraba de verdad desde que habían llegado. ¿Usted qué gana con esto? Valentina pensó en cómo responder. Pensó en Aurelio, que siempre decía que hay cosas que se hacen no por lo que se gana, sino por lo que se deja de perder. La mirada propia al espejo, la paz a la hora de rezar, el derecho de decirles a los hijos que en esta familia se hace lo correcto, aunque cueste. Nada material, respondió. ¿Y todo lo demás? Don Eusebio asintió. Era el tipo de asentimiento que viene de reconocer algo verdadero. Gustavo Fuentes se enteró de la visita a Sinacantán antes de que el sol se pusiera ese jueves. Tenía ojos en todas partes, como suele tenerlos la gente que no confía en nadie porque sabe que tampoco es confiable. Esa misma noche llamó a doña Clemencia por teléfono. Valentina estaba en la cocina y escuchó la voz de su patrona desde el despacho. Firme, sin elevarse nunca, diciendo cosas como, eso no te importa, haz lo que tengas que hacer. Y ya no tengo miedo, Gustavo. Al día siguiente llegaron los abogados de Gustavo, 2 hombres jóvenes con maletines, citando artículos legales y hablando de impugnaciones y nulidades con la fluidez de quien se ha aprendido el idioma de la intimidación. El licenciado Córdoba los recibió en la sala con una paciencia que tenía la misma temperatura del acero frío. Pueden impugnar lo que quieran, dijo. Los documentos del ala norte están autenticados por un notario certificado en función, con testigos firmantes que están registrados en el libro de protocolos. Tienen fuerza legal absoluta. Pero si quieren ir a tribunales, vayan. La señora Aldama tiene todo el tiempo del mundo. Luego intentaron demostrar que doña Clemencia no tenía capacidad mental plena para tomar decisiones legales. Fue el movimiento que más le dolió a Valentina cuando lo supo, no por estratégico, sino por cruel. «Quieren decir que estoy loca», dijo doña Clemencia esa noche, sin drama, con esa calma que tiene la gente que ha visto muchas tempestades. «O que estoy manipulada por ti. Lo siento. No lo sientas». La anciana bebió su té despacio. «Me lo esperaba. Cuando no pueden atacar los documentos, atacan a las personas. Es el truco más viejo del mundo». La miró. «¿Tienes miedo?» Valentina pensó honestamente antes de responder. «Tengo 5 hijos», dijo. «El miedo que tengo por ellos es más grande que cualquier otro miedo. Pero eso no cambia lo que hay que hacer. ¿Sabes lo que me dijo mi esposo Ramiro la primera vez que tuve miedo de algo grande?» Doña Clemencia dejó la taza. Me dijo, «El miedo es una señal de que algo vale la pena. Solo la gente que no lucha por nada no tiene miedo de nada». Sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Valentina le había visto. «Mañana firmo los documentos». El testamento de Ramiro ya estaba presentado ante el juzgado. Los documentos de la familia Méndez Gómez ya estaban en manos del licenciado Córdoba para el proceso legal de restitución. «Y hay una cosa más», dijo doña Clemencia. «Quiero dejarte algo a ti». Valentina abrió la boca. «No es una de las haciendas», aclaró doña Clemencia rápidamente. «Eso quedará para la fundación que el licenciado Córdoba va a ayudarme a crear. Pero hay una propiedad pequeña que tengo en el centro de San Cristóbal. Una casa antigua en la calle de Guadalupe. La tengo arrendada desde hace 10 años, pero el contrato termina en marzo. Es tuya. A tu nombre. Tú y tus 5 hijos». «Doña Clemencia, yo no puedo». «Puedes y vas a poder.
interrumpió la anciana con firmeza. No es caridad. Es lo que se hace cuando alguien le da a tu vida un sentido que habías perdido. Y tú me lo devolviste. Lucero me lo devolvió. Su voz se quebró levemente en la última frase. Y eso fue la primera vez que Valentina la vio al borde de las lágrimas. Tengo 72 años y hacía mucho tiempo que no me sentía útil. No necesito el dinero. Necesitaba ese sentido. Valentina lloró. No pudo evitarlo. Lloró en silencio, con la mano sobre la boca. Y doña Clemencia le pasó un pañuelo bordado con una C sin decir una sola palabra más. Porque a veces el amor más real no necesita palabras. La noche que encontró a Nicolás esperándola despierto a las 11, sentado en la sala con cara de quien ha cargado algo solo durante horas y ya no puede más, Valentina supo que las cosas se habían complicado. Mamá, unos hombres vinieron hoy a la tarde. El corazón se le fue a los pies. ¿Qué hombres? ¿Te tocaron? ¿Les pasó algo a tus hermanos? No, nada. Solo tocaron la puerta. Me preguntaron si tú estabas. Les dije que no. Me dejaron esto. Le extendió un sobre. Valentina lo abrió. Adentro había una hoja doblada en dos. Solo tenía una línea escrita. Retírese del asunto de la hacienda, o sus hijos lamentarán que no lo hiciera. Valentina no durmió esa noche. Estuvo sentada en la cocina con el teléfono en la mano rezando el rosario, que era lo único que sabía hacer cuando el miedo era tan grande que no cabía en el cuerpo. A las 2 de la mañana llamó a doña Clemencia. Le leyó la nota. «Escúchame bien, Valentina», dijo la anciana con una voz que, a pesar de la hora, sonaba completamente despierta y completamente decidida. «En este momento estoy marcando otro número. Mañana a primera hora tú y tus hijos se vienen a vivir a Los Cedros. Aquí tienen espacio de sobra y nadie se va a atrever a venir hasta acá. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Puedes dormir esta noche? No lo sé. Entonces reza. Y cuando termines, reza otra vez. Y confía en que esto tiene solución. Porque la tiene. ¿Me crees?» Valentina miró el cuadro de la Virgen de Guadalupe que había colgado en la pared de esa cocina rentada, el mismo que no había vendido, el mismo que Aurelio había cargado envuelto en papel periódico con más cuidado que cualquier cosa material. «Le creo», dijo. Al día siguiente, Gustavo Fuentes fue detenido por la policía del estado. El licenciado Córdoba había presentado la nota amenazante como prueba de intimidación dentro del proceso legal. 2 testigos del pueblo declararon haber visto a hombres que trabajaban para Gustavo rondando la casa de Valentina. Le dictaron medidas cautelares esa misma tarde. No fue el fin de la batalla legal. Esas cosas nunca terminan rápido, pero fue el punto de quiebre. Esa noche, Valentina y sus 5 hijos cenaron en el comedor de Los Cedros por primera vez, en la mesa larga donde doña Clemencia había comido sola durante 20 años. Dante, el de 8 años, miró alrededor con los ojos muy abiertos y dijo con toda la seriedad del mundo: «Esta casa es muy grande, mamá. Aquí los secos son amigos». Doña Clemencia soltó una carcajada de verdad, con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás. Valentina la miró y pensó que hacía mucho tiempo que esa mujer no reía así, y que ese sonido específico en esa sala específica, era exactamente lo que Dios tenía planeado desde mucho antes de que cualquiera de las dos lo supiera. El proceso legal de restitución de tierras a la familia Méndez Gómez tardó 14 meses. 14 meses de audiencias, de presentación de pruebas, de contraimpugnaciones. El licenciado Córdoba trabajó con una ferocidad serena que Valentina admiró desde el primer día. Ella no era parte legal del proceso. Su papel fue otro: organizar el archivo del cuarto del fondo, catalogar cada documento con la ayuda de un archivista que doña Clemencia contrató, digitalizar los legajos más frágiles, asegurarse de que nada se perdiera. Era un trabajo que requería paciencia, cuidado y un respeto profundo por lo que cada papel representaba. Valentina lo hacía con todos esos ingredientes, y además con uno más: la conciencia de que estaba ayudando a reparar algo que había estado roto desde antes de que ella naciera. Nicolás, que había empezado a venir a Los Cedros los fines de semana a ayudar a su madre, un día se quedó horas en el cuarto del fondo leyendo. Cuando salió, tenía los ojos brillantes. «Mamá, ¿sabes cuántas historias hay aquí? No solo la de la familia Méndez. Hay decenas de casos, tierras, herencias, documentos que probaban injusticias que nadie resolvió. Lo sé. Alguien debería estudiarlo, escribirlo».
La miró. Yo quiero estudiar derecho. Valentina sintió algo moverse en el pecho. El orgullo más puro, el que no tiene nada de vanidad, el que es simplemente la certeza de que un ser humano que tú trajiste al mundo está encontrando su camino. Tu papá habría saltado de la silla. Nicolás sonrió. Tenía la sonrisa de Aurelio cuando estaba contento de verdad. El día que el juez emitió la sentencia de restitución parcial de tierras a favor de la familia Méndez Gómez, don Eusebio llegó a Los Cedros sin avisar. Tocó la puerta con el sombrero en las manos, y cuando Valentina abrió, el anciano la miró un momento largo y luego dijo: «Quiero agradecer. No sé cómo se agradece algo así. No me agradezca a mí». Valentina se hizo a un lado para dejarlo pasar. Agradézcale a un hombre que guardó unos papeles durante décadas porque creyó que la verdad no debía perderse. Venga, la señora Aldama quiere verlo. Lo que pasó en el corredor de los Arcos esa tarde entre don Eusebio Méndez y doña Clemencia Aldama fue algo que Valentina no contó a nadie durante mucho tiempo. Los vio hablar en voz muy baja, los vio asentir, los vio estrecharse las manos con una solemnidad que no necesitaba testigos. Y los vio llorar juntos, con esa libertad extraña que tiene el llanto cuando finalmente algo largo y pesado se suelta. Valentina se fue a la cocina para darles espacio. Preparó café de olla y rezó en silencio, agradeciéndole a Dios y a Aurelio y a la Virgen de Guadalupe y a todo lo que se pudiera agradecer que estuviera escuchando. Había un dolor que doña Clemencia nunca nombraba directamente. Valentina lo fue descubriendo en los silencios, en la forma en que miraba el teléfono cuando no sonaba, en cómo preparaba el cuarto de visitas con una atención especial cada vez que había una fecha importante, en las palabras que a veces se le escapaban sin querer. Mi hija Remedios habría dicho, si Remedios estuviera aquí. Remedios Fuentes Aldama vivía en Ciudad de México desde hacía 18 años. Era diseñadora de interiores, tenía una vida plenamente construida lejos de Chiapas y lejos de su madre. Llamaba los domingos, brevemente, con esa cortesía que a veces es la distancia más dolorosa. No había vuelto a San Cristóbal en 4 años. Un miércoles de octubre, doña Clemencia llegó a la cocina con una expresión diferente, no triste, sino resuelta. Voy a llamarle a Remedios. Valentina siguió pelando los chayotes sin decir nada. A veces, la mejor respuesta es el silencio que acompaña. Llevo años esperando que ella tome la iniciativa, que entienda sola que la necesito, que venga sin que yo le pida. Pero me estoy muriendo esperando eso. Y ya no tengo tiempo para seguir esperando lo que la gente debería hacer sola. ¿Qué le va a decir? La verdad, que estoy vieja. Que he hecho cosas importantes en los últimos meses y que me gustaría que estuviera aquí para verlas. Que la extraño. Que la quiero aunque haya muchas cosas entre nosotras que nunca resolvimos. ¿Hay cosas sin resolver? Muchas. Cuando murió Ramiro, yo me cerré, completamente. El dolor me cerró como se cierra una casa en invierno. Todas las ventanas, todas las puertas. Remedios tenía 12 años y necesitaba a su madre. Y su madre no estaba, aunque estuviera físicamente presente. Eso no se olvida fácil. ¿Le va a pedir perdón? Una larga pausa. Sí, le voy a pedir perdón. Hizo la llamada esa tarde. Valentina no la escuchó porque se fue deliberadamente al jardín a regar las plantas con lucero. Pero cuando doña Clemencia salió del despacho 1 hora después, tenía los ojos rojos y la expresión de alguien que acaba de dejar un peso muy pesado en el suelo después de cargarlo demasiado tiempo. ¿Cuándo viene? El viernes. Remedios llegó el viernes por la tarde. Era una mujer de 42 años con el cabello oscuro de su madre y los ojos de su padre, y cuando Valentina la vio en el corredor de Los Cedros, cargando su maleta y mirando alrededor con una mezcla de añoranza y nerviosismo, entendió de inmediato que esa mujer no era una hija indiferente. Era una hija herida que no sabía cómo volver. Valentina se presentó brevemente y desapareció a la cocina. No era su momento. Lo que pasó entre Remedios y doña Clemencia en las horas siguientes ocurrió a puertas cerradas, entre lágrimas y reproches y silencios y perdones que probablemente tardaron décadas en ser necesarios y un solo fin de semana en ser dichos. La mañana del sábado, Remedios apareció en la cocina mientras Valentina preparaba el desayuno. Tenía los ojos hinchados, pero algo diferente en la expresión. Más liviana, más presente. ¿Me puedes enseñar a hacer los tamales de chipilín? Mi mamá dice que los haces mejor que nadie. Con mucho gusto, dijo Valentina. Pasaron 3 horas en la cocina, las dos mujeres.
hablando primero de tamales y luego de otras cosas. De la vida lejos de casa, de las culpas que se cargan sin querer, de los hijos como ancla y como razón, de la gente que se quiere desde lejos porque acercarse da miedo, de la forma en que a veces la vida te empuja de regreso al lugar donde deberías estar. Mi mamá me habló de ti, dijo Remedios en algún momento. Me dijo que llegaste a su puerta con las manos vacías y el corazón lleno, que eso era raro. Valentina no supo qué responder, así que respondió con la verdad más simple. Llegué con hambre y con 5 hijos. El resto vino solo. Remedios se rió. Era la risa de su madre, directa, sin adorno. Gracias, dijo Remedios después de un momento. Por cuidarla, por estar aquí cuando yo no estaba. Ella me cuida a mí también, respondió Valentina. Eso es lo que pasa cuando la gente se encuentra de verdad. 6 meses después de que Valentina abrió el cuarto del fondo, el licenciado Córdoba presentó ante el Juzgado Civil de San Cristóbal el testamento original de Ramiro Fuentes. Fue una audiencia que duró 4 horas. Gustavo y sus abogados estuvieron presentes, pálidos y en silencio, con la expresión de quien ya sabe cómo termina la historia, pero no puede evitarla. El juez emitió su resolución. El testamento presentado por los sobrinos era nulo por falsificación. La hacienda Los Cedros, junto con las propiedades, la Candelaria y el Encino, pertenecían exclusiva y totalmente a doña Clemencia Aldama, viuda de Fuentes. Cuando salieron del juzgado, doña Clemencia respiró el aire de San Cristóbal con los ojos cerrados. Era un día de diciembre, frío y despejado, con ese olor a pino y a copal que tiene la ciudad en las fiestas. Luego abrió los ojos y miró a Valentina. 20 años, dijo. Solo eso. Valentina tomó su brazo y caminaron juntas hacia la camioneta. No necesitaron más palabras. 6 semanas después, Adriana, la hermana de Gustavo, llamó directamente a doña Clemencia. Sin abogados, sin intermediarios. Quiero hablar contigo, tía. Sola, sin Gustavo. Se vieron en la hacienda un jueves. Valentina preparó café y los dejó solos. 2 horas después, cuando Adriana se fue, doña Clemencia entró a la cocina con una expresión que Valentina tardó en descifrar. Era mezcla de cansancio y alivio, y algo parecido a la compasión. Retiró la apelación. Gustavo va a retirar la apelación. ¿Qué le dijo? La verdad, que está cansada de vivir en una mentira, que no le importan las propiedades tanto como le importa poder dormir. Y me pidió perdón. Le costó mucho trabajo decirlo, pero lo dijo. ¿Y usted? Yo le dije que la perdono. No porque no me haya hecho daño, sino porque cargar el rencor es más pesado que soltarlo. La casa de la calle Guadalupe tenía fachada de piedra verde, que es la piedra del centro histórico de San Cristóbal, la que le da a esa ciudad ese color particular que no existe en ningún otro lugar del mundo. 2 plantas, 5 cuartos, una cocina con ventana al patio, un patio pequeño con un árbol de granado que en primavera se llenaba de flores rojas. El traspaso legal se hizo en enero. Valentina leyó su nombre en las escrituras 3 veces. La primera vez, no lo creyó. La segunda vez, sintió que el mundo giraba levemente. La tercera vez, cerró los ojos y habló con Aurelio en silencio, de la forma en que uno habla con los que se fueron cuando tiene algo importante que decirle. Te lo prometí, le dijo. Te prometí que iban a estar bien. Y están bien, Aurelio. Están bien. Los niños conocieron la casa el sábado siguiente. Valentina los llevó en el autobús de las 10 y caminaron desde el Zócalo hasta la calle Guadalupe, con las mochilas al hombro y las gemelas tomadas de la mano. Lucero corría adelante porque Lucero siempre corría adelante. Cuando llegaron frente a la fachada de piedra verde, Valentina sacó la llave y la sostuvo frente a sus hijos. Esta es nuestra casa, dijo. Solo eso. Nicolás la miró. Luego miró la casa. Luego asintió despacio, con esa seriedad suya que le venía de su padre. ¿De verdad, mamá? ¿De verdad, de verdad? Dante gritó de alegría. Las gemelas se abrazaron entre ellas y luego abrazaron a Valentina, y las 4 lloraron juntas de pie en la banqueta de la calle Guadalupe sin importarles que la gente pasara mirando. Lucero ya había entrado corriendo sin esperar a nadie. Adentro encontraron, en el cuarto del fondo que daba al patio, una caja de madera con el nombre de doña Clemencia escrito encima, y adentro de la caja, una carta. Valentina la leyó en voz alta para sus hijos. Querida Valentina, esta casa la adquirí hace muchos años con la intención de tener algo mío, fuera de la hacienda, fuera de las disputas familiares. Nunca la habité.
La arrendé y la olvidé como se olvidan las cosas que no se saben valorar, porque no se ha aprendido todavía lo que importa. Tú me has enseñado qué importa. Espero que esta casa sea para ti y tus hijos lo que debió haber sido siempre. Un hogar de verdad, con raíces, con historia, con la certeza de que la puerta es tuya y no te la puede quitar nadie. Toda mi amistad, Clemencia. Debajo de la carta había un sobre. Adentro, Valentina encontró algo que la hizo sentarse en el suelo del cuarto, sin poder hablar por varios minutos. Una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer parada frente a esa misma casa, con ese mismo árbol de granado al fondo que todavía estaba en el patio. La mujer sonreía. Era joven. En el reverso, con letra pequeña, Concepción, 1959. La cocinera viuda con 5 hijos. La mujer de la fotografía del aparador de doña Clemencia. La mujer cuya historia, sin que nadie lo planeara, había trazado un camino invisible desde 50 años atrás hasta este cuarto, esta llave, este instante. Valentina apretó la fotografía contra el pecho y se permitió llorar sin contención, con todos sus hijos sentados a su alrededor sin entender del todo, pero abrazándola porque los hijos saben cuándo su madre necesita que la rodeen, aunque no sepan por qué. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucero con los ojos muy abiertos. Estoy bien, mi vida. Valentina la abrazó. Solo que a veces, cuando algo es demasiado bonito, el cuerpo no sabe si reírse o llorar y decide los dos al mismo tiempo. ¿Por qué es bonito? Porque Dios tiene una memoria muy larga, dijo Valentina, y nunca se olvida de nadie. El año que siguió fue el año del trabajo silencioso, del que no se ve pero sostiene todo lo demás. Valentina siguió yendo a Los Cedros 4 días a la semana, no como empleada, sino como lo que era: amiga, ayuda, compañía. «Entonces, ¿qué te doy?», preguntó la anciana un día, genuinamente confundida. «Converse con mis hijos cuando pasan por aquí. Cuénteles historias. Dígale a Nicolás cómo funciona un proceso legal. Enséñele a Dante a reconocer los árboles del jardín. Siga dejando que Lucero le haga preguntas imposibles». Doña Clemencia asintió como si eso fuera la propuesta más razonable que había escuchado. Remedios empezó a venir más seguido. Primero cada mes, luego cada 2 semanas. Luego instaló un cuarto en la hacienda con sus cosas. No dijo que se estaba mudando. No hacía falta decirlo. Nicolás pasó el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Chiapas para la carrera de Derecho. La noche que llegaron los resultados, Valentina marcó el número de la hacienda, y doña Clemencia contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando la llamada. «Entró», dijo Valentina. Un silencio breve y lleno. Claro que entró. La voz de la anciana sonaba a orgullo, sin ningún rasgo de sorpresa. «¿Cuándo empieza?» «En agosto. Voy a hablar con el licenciado Córdoba. Quiero que Nicolás haga sus prácticas con él cuando llegue el momento». «Doña Clemencia, no discutas. Buenas noches». Y colgó. Valentina se quedó mirando el teléfono y sonrió. Las gemelas Sofía y Regina decidieron que querían aprender a bordar al estilo tzotzil. Doña Clemencia las conectó con una maestra artesana de Sinacantán que resultó ser nuera de don Eusebio Méndez. El mundo es pequeño cuando la gente quiere acercarse. Dante pasó un verano entero ayudando en el jardín de Los Cedros, y al final del verano, doña Clemencia le regaló un libro de botánica chiapaneca que había pertenecido a su abuelo. Dante lo leyó 3 veces. Y Lucero, que tenía ya 6 años, seguía haciendo sus preguntas imposibles. Un domingo le preguntó a doña Clemencia: «Si Dios llora, ¿sus lágrimas son de lluvia o de luz?». Y doña Clemencia se quedó callada un momento y luego dijo: «Creo que son de las 2 cosas. Y creo que cuando llueve y hay sol al mismo tiempo, eso es exactamente lo que estás describiendo». Y Lucero consideró esa respuesta durante unos segundos y luego dijo: «Sí, eso tiene sentido». Y siguió corriendo. Un año después del día en que Valentina llegó a la puerta de servicio de Los Cedros con las manos temblorosas y el orgullo tragado como vidrio molido, doña Clemencia le pidió que la acompañara a la capilla de la hacienda. Era un espacio pequeño, con una Virgen de Guadalupe pintada en la pared hace más de un siglo, con flores de cempasúchil siempre frescas y el olor permanente del copal. Cuando Ramiro murió, dijo doña Clemencia de pie frente a la Virgen: «Le reclamé a Dios. Le dije que no era justo, que me había quitado lo único que importaba, que para qué seguir si él no estaba. Dejé de venir aquí durante varios años. La capilla estuvo cerrada. ¿Cuándo la volvió a abrir?
El día que llegaste tú. Esa tarde, después de darte el trabajo, vine aquí y le dije, bueno, a ver qué estás haciendo. Empecé a entender poco a poco. ¿Qué entendió? Que el dolor no es el punto final. Es el punto de partida de algo que todavía no puedes ver. Que a veces Dios responde preguntas que no sabías que estabas haciendo. La miró. Yo no te pedí a ti. Ni siquiera sabía que te necesitaba. Pero aquí estás. Valentina pensó en Aurelio. En el día que cayó. En las noches rezando frente al cuadro de la Virgen. En la cocina de la casa rentada. En las veces que le había dicho a Dios que no entendía, que dónde estaba, que por qué. Yo tampoco te pedí a usted, dijo. Vine a pedir trabajo, no a encontrar una familia. Y sin embargo, dijo doña Clemencia. Y sin embargo, repitió Valentina. Las dos mujeres se quedaron en silencio frente a la Virgen de Guadalupe, cada una con su historia, y su dolor, y su gratitud, y su fe, que había sobrevivido todo lo que debía haber podido romperla, y no lo había hecho. Afuera, el viento movía los cedros con ese sonido suave que tienen los árboles grandes cuando el día es bueno. 5 años después de aquella mañana de febrero, en que Valentina vio a Aurelio caer y su vida se partió en dos, San Cristóbal de las Casas amaneció con sol limpio, y ese frío suave de las mañanas de Chiapas que huele a pino y a tierra mojada. En la calle Guadalupe, en la casa de piedra verde con el árbol de granado en el patio, Valentina preparaba café a las 6 de la mañana como hacía siempre. Nicolás, que estaba en su 2º año de Derecho, dormía todavía. Las gemelas saldrían en 1 hora a la preparatoria con sus mochilas llenas de libros y sus bordados tzotziles que de vez en cuando vendían a las turistas sin que les diera vergüenza, porque habían aprendido que el trabajo hecho con las manos propias es fuente de orgullo, no de vergüenza. Dante despertaría solo, como siempre, y bajaría a desayunar hablando de los árboles que había soñado. Lucero dormiría hasta el último segundo posible y luego aparecería corriendo en la cocina con los cabellos revueltos preguntando algo imposible. Era una mañana ordinaria. El tipo de mañana ordinaria que, 5 años atrás, Valentina habría dado cualquier cosa por poder garantizarle a sus hijos. Ordinaria, tranquila, con desayuno en la mesa y techo propio. A las 9, Valentina fue a Los Cedros. Doña Clemencia cumplía 77 años ese día. Remedios había llegado desde la noche anterior y había decorado el corredor de los arcos con flores de temporada. Don Eusebio Méndez y su familia vendrían al mediodía. El licenciado Córdoba había confirmado. Nicolás llegaría directo de la universidad a la tarde. Valentina llevaba un pastel de chocolate que había preparado desde la noche anterior con Lucero, porque Lucero insistía en estar en todas las cosas importantes, y el pastel de cumpleaños de doña Clemencia era definitivamente una cosa importante. Cuando llegó a la hacienda, doña Clemencia estaba sentada en el corredor con su café, mirando el jardín con esa expresión que Valentina ya conocía bien, no de tristeza ni de soledad, sino de quien está haciendo el inventario tranquilo de lo que ha vivido, y encuentra que, en el balance general, hay más de qué agradecer que de qué lamentar. ¡Feliz cumpleaños!, dijo Valentina poniendo el pastel sobre la mesa del corredor. Doña Clemencia lo miró. Vio la decoración que había hecho Lucero con el betún de chocolate, torcida y generosa e irreproducible, con flores que parecían nubes y letras que bailaban, pero que decían claramente, «Feliz cumple doña Clemi». Y doña Clemencia Aldama, viuda de Fuentes, 77 años, viuda, sola durante 20 de ellos, guardiana de secretos que pesaban más que piedras, se echó a reír. Con los ojos cerrados y la cabeza hacia atrás, se echó a reír de verdad, de esa risa que no tiene cálculo ni cortesía, sino solo vida adentro. Dile a Lucero que es la mejor pastelera de Chiapas. ¿Se lo dices tú esta tarde? Sí, esta tarde. Se quedaron un momento en silencio. Los cedros se movían con el viento. Algún pájaro cantaba en el jardín con la irresponsabilidad feliz de los pájaros que no saben que el mundo puede ser difícil. ¿Sabes lo que le preguntó Lucero el otro día?, dijo doña Clemencia. ¿Qué? Me preguntó si cuando yo me muera voy a seguir siendo su abuela desde el cielo. Le dije que sí. Le dije que iba a estar ahí donde están las estrellas más brillantes. ¿Y qué dijo ella? Dijo, bueno, pero de todas formas no te vayas todavía, porque todavía nos faltan muchas cosas. Valentina se rió, y doña Clemencia se rió también. Y el corredor de los arcos, que había guardado silencio durante décadas,
se llenó ese martes de febrero con el sonido más sencillo y más imposible de fabricar artificialmente que existe en el mundo. Dos personas que se quieren de verdad, riendo juntas en una mañana de sol. Más tarde, cuando todos estuvieran reunidos y el pastel de lucero fuera cortado, y don Eusebio brindara con refresco y Nicolás hablara de sus clases con la emoción del que descubre que la vocación existe y es suya, cuando Dante identificara el nombre de cada planta del jardín, para quien quisiera escucharlo, y las gemelas mostraran sus bordados, y Lucero hiciera 3 preguntas imposibles antes de que sirvieran el postre, Valentina se quedaría un momento sola junto a la ventana de la cocina, mirando hacia adentro de todo ese ruido y esa vida. Y le hablaría a Aurelio, como hacía siempre cuando algo importante pasaba. Le diría, mira esto que construimos. No tú solo, no yo sola, sino todo lo que pusiste en nosotros que siguió creciendo aunque ya no estuvieras. Y sentiría lo que siempre sentía en esos momentos. No exactamente su presencia, pero tampoco su ausencia. Algo intermedio, más suave, como cuando el sol está detrás de las nubes y no lo ves, pero sabes que está ahí porque la luz existe de todas formas. Eso era la fe, pensó Valentina. No la certeza de ver, sino la certeza de que la luz está aunque no la veas. Y con ese pensamiento, tomó el café que tenía frío y regresó con su gente. Porque eso es lo que hacen las mujeres que no se rinden. Regresan. Siempre regresan. Con las manos vacías o llenas, con el corazón roto o reconstruido, con el miedo o sin él. Regresan a donde están los suyos. Y en ese regreso una y otra vez está todo. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas hoy. Y recuerda que la historia más importante es la tuya, que todavía se está escribiendo y que hay páginas hermosas por delante. Que Dios te bendiga.